Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a desarrollar la segunda parte de la conferencia sobre fundamentos de sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo. En la conferencia anterior pues habíamos hablado acerca de la evolución que ha tenido la legislación colombiana en materia de seguridad y salud y cómo hoy día el decreto 1072 estructuró el sistema de tal forma que siguiera los lineamientos del ciclo PHBA. Para recordar un poco lo que habíamos explicado en ese momento, voy a permitirme hacer una breve gráfica que describa de forma general la estructura del sistema. Desde el punto de vista del ciclo PHBA, podemos decir que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tiene las siguientes etapas. Tenemos primero una parte de política, de definición de compromiso por la alta dirección. Para poder definir esta política, entre otras cosas, es importante que la organización haya llevado a cabo una valoración de riesgos y una evaluación inicial y que exista un direccionamiento estratégico claro, pero eso aparece más adelante dentro de la estructura. Seguimos con la fase de la organización de personal, en donde se establecen las obligaciones de los empleadores y las responsabilidades de los trabajadores y asimismo la responsabilidad de las ARLs y los organismos reguladores. Por otro lado tenemos ahora sí la planificación. Esta planificación pues se basa en la definición de las directrices estratégicas. Normalmente aquí lo que se hace es una evaluación inicial en donde se determinan cuáles son los aspectos críticos que la organización debe trabajar inicialmente. También se efectúa la valoración de riesgos y de toda la definición de objetivos, metas y programas de gestión. Posteriormente, esos objetivos, metas y programas se despliegan en los procesos que van a intervenir dentro del sistema y en la fase de aplicación. En la fase de aplicación, la organización pues ya emprende todas las actividades relacionadas con la difusión del sistema, la comunicación de los estándares, el establecimiento previamente y posteriormente comunicación de los estándares, la implementación también de las medidas de control proactivo y reactivo y adicionalmente la aplicación de los planes de respuesta ante emergencias, gestión del cambio, todo lo que tiene que ver con contrataciones y adquisiciones, entre otros elementos que son nuevos dentro del sistema de gestión y que vamos a explicar más adelante. Posteriormente tenemos la fase de verificar, que se compone fundamentalmente de tres actividades, que son los indicadores. En el decreto se habla de indicadores de estructura, proceso y resultado, que se definen dentro de la planificación, pero se utilizan en la evaluación. También habla de la auditoría de cumplimiento, en donde la norma ahora tiene unos requisitos para poder llevar a cabo dicha actividad, y posteriormente tenemos la revisión gerencial. La cual pues sigue el decreto, que contempla una serie de parámetros, una serie de información de entrada, tales como resultados del seguimiento y monitoreo del desempeño del sistema de gestión para poder tomar decisiones de mejoramiento, tales como acciones correctivas, acciones preventivas y acciones de mejora. Digamos que estas acciones correctivas, preventivas y de mejora normalmente se estructuran y se llevan a cabo independientemente de que se haya efectuado la revisión gerencial. Sin embargo, como resultado de esta revisión, se retroalimenta el sistema y vuelve la planificación. Eso significa que el sistema está girando a través de un ciclo concurrente que continuamente va moviéndose y va replanteándose. Por esas razones que se llama ciclo de gestión para la mejora. Entonces, con este marco de referencia vamos a explicar un poco más en detalle en este video y en los siguientes cuáles son los principales elementos que componen o que configuran los diferentes modelos de gestión en seguridad y salud. Entonces vamos a comenzar explicando el concepto de la política, la planificación, todo lo que tiene que ver con esta fase del planear.
Bien, continuando. En la fase de planificar tenemos una serie de elementos que se tienen en cuenta por lo general antes de determinar las directrices o antes de establecer aquellas áreas claves donde la organización va a focalizarse. Para poder comenzar la estructura, pues tenemos que tener claro que lo primero que se efectúa es una evaluación inicial. La evaluación inicial es un mecanismo que permite a la organización determinar prioridades, permite saber inicialmente cuál es el nivel de cumplimiento actual de la organización para poder establecer aquellas acciones de tal, o más bien, no aquellas acciones, sino establecer el direccionamiento del sistema de tal manera que pueda orientarse correctamente y focalizarse en los temas claves. Entonces, en el decreto pues exige que esta evaluación inicial incluya una serie de elementos de entrada. Entre ellos tenemos, por ejemplo, la identificación de la normatividad vigente, tenemos la identificación de los peligros y riesgos de la organización y la determinación de los controles. También tenemos el análisis de las amenazas y la vulnerabilidad de la organización en cuanto a temas de emergencias. Tenemos también la evaluación de la efectividad de las estrategias anteriores que tal vez la empresa pudo haber implementado en épocas pasadas para poder revisarlas y determinar si ellas fueron eficaces o no y tenerlas en cuenta en el siguiente periodo. También tenemos el cumplimiento de los programas de capacitación anual que se hayan efectuado previamente, así como las estadísticas de accidentes, incidentes, enfermedades laborales y todos los demás indicadores que la organización pueda tener para poder analizar cuál ha sido el desempeño en épocas antiguas de la organización. Si la organización también tiene una evaluación de puestos de trabajo, pues esta se considera dentro de esta evaluación. Y por último, se tiene en cuenta todo lo que tiene que ver con los registros de indicadores. Toda esa información de entrada se utiliza como marco de referencia. La evaluación se puede llevar a cabo a través de un informe y ese informe puede ser efectuado por una persona internamente o externamente. Inclusive las ARLs han ayudado mucho a las empresas en que se pueda llevar a cabo este tipo de evaluación inicial. Por otra parte, es necesario que, bueno, ahorita dijimos que para esto necesitamos una valoración de riesgos. Es factible que la empresa tenga la valoración, es factible que no. De todas maneras, es importante que se incluya esta evaluación de riesgos. Como elemento para que la organización pueda determinar cuál va a ser su política. La política de seguridad y salud en el trabajo. Digamos que la empresa puede tener una política independiente a todas las demás que tenga, pero hay muchas de las compañías que actualmente vienen implementando modelos de gestión que deciden incorporar una política integrada. Entonces es una decisión que la compañía puede tomar. Aquí también es bueno tener en cuenta que los requisitos legales juegan un papel fundamental en el establecimiento de la política. Si la empresa cuenta con una matriz legal, fabuloso, pero si no hay que construirla porque esa información de entrada va a ser determinante para establecer las directrices dentro de la política. Otro elemento que también debe tenerse en cuenta para formular esta política es el direccionamiento estratégico. Si la organización cuenta con una visión de negocio, con unos objetivos estratégicos, unos principios y valores, un marco de cultura gerencial y también con un propósito claramente definido, pues va a ser mucho más sencilla la implementación del sistema, porque se supondría que ya hay una cultura funcionando, una cultura de prevención. Pero si la empresa no la tiene, es importantísimo comenzar desde acá, inclusive antes de empezar a implementar el modelo. Desde mi punto de vista, el definir un direccionamiento estratégico es el paso cero. Esto es fundamental. En mi experiencia personal es casi que imposible que una organización pueda tener un sistema de gestión de seguridad y salud que realmente funcione si no existe claramente una definición de cuáles son los lineamientos estratégicos que la organización debe cumplir. Entonces, ese debería ser el paso cero para que después se pueda llegar hasta este punto.
Una vez identificados requisitos, efectuada la evaluación inicial, evaluados los riesgos, ahí sí tendríamos los elementos básicos necesarios para definir la política, y luego, al establecer la política, el siguiente paso es la definición de los objetivos. Los objetivos de un sistema de gestión por lo general se establecen en diferentes etapas. Por ejemplo, una empresa que esté comenzando con todo el sistema de gestión, lo primero que hace es establecer objetivos de cumplimiento de requisitos. Aquí en este punto de establecer esos objetivos de seguridad y salud, pues se tienen muy en cuenta los resultados de la evaluación de riesgos. Entonces, por acá salen unos riesgos prioritarios, y estos riesgos prioritarios son un excelente marco de referencia para establecer tanto la política como los objetivos del sistema de gestión. Más adelante la norma, el decreto habla de una serie de indicadores de gestión y de desempeño que los categoriza en 3 modalidades, que son los indicadores de estructura, indicadores de proceso e indicadores de resultado. Los 3 son diferentes. Por lo general, los de estructura se basan como tal en la manera como la organización garantiza el acceso a todas las políticas y los recursos, mientras que los de proceso evalúan el cumplimiento de las actividades planificadas, y los de resultado muestran ya el desempeño logrado por la organización en materia de seguridad y salud en el trabajo. Más adelante en otro video explicaremos más en detalle este tema, pero se supondría que a partir de los objetivos definimos los indicadores. A partir de los objetivos también se establece lo que la norma llama, lo que el decreto llama el plan de trabajo anual. Este plan de trabajo, desde el punto de vista del artículo 22468, debe cumplir con una serie de lineamientos, como por ejemplo que establezca las metas concretas que se deben alcanzar. Esas metas pues también tienen que estar relacionadas con los riesgos prioritarios. Adicionalmente debe contemplar las actividades concretas que se van a llevar a cabo para poder lograr los objetivos. Debe contemplar también los responsables y los recursos, y pues todo hace parte de un esquema bien estructurado que permite o que facilita la implementación misma y lograr los resultados que la organización espera. Se supondría que del plan de trabajo anual la organización debe establecer todas las medidas de control, las medidas de prevención y control, que deberían ser también coherentes con lo que se estableció dentro de la valoración de riesgos. Aquí en esta valoración, como por lo general se establecen medidas, esas medidas pues no deben ser diferentes a las que se definen acá dentro del plan de trabajo anual. Entonces, este es más o menos el mapa general de las diferentes actividades que se llevan a cabo dentro de la planificación del sistema. Después de que esta fase está definida, viene la siguiente etapa, que es la asignación de recursos. Se supondría que la asignación de recursos se establece a partir de las medidas de control que se seleccionan. Precisamente cuando se efectúa la valoración de riesgos, una de las actividades más importantes es determinar hasta dónde dichas actividades van a poder ser implementadas, porque va a jugar un papel muy importante el tema de la disponibilidad de dinero. Por esa razón es que es importante seleccionar alternativas para poder garantizar que sean las mejores desde el punto de vista de la capacidad de la empresa, desde el punto de vista financiero. Por lo general, eso se plantea a través de un presupuesto. Entonces, con base en ese presupuesto y con base en esas directrices que acabamos de dibujar acá arriba, es que se establece la planificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En un próximo video explicaremos un poco más en detalle cómo empiezan a funcionar los diferentes elementos y las medidas de control en el hacer, y después la evaluación y el mejoramiento continuo. Así que los invito a que estén conectados, inscríbase en nuestra página web, denle clic en me gusta y puedan compartir también este video a sus compañeros o amigos. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.